alégrame el día. 19 horas, 95.6 de la FM, un martes alterno más. Bienvenidos a Enlazados, a este programa número 74, ahí es nada, desde el estudio 1 de Radio Rabe. Saludos de quien te habla, Soraya Romero. Un placer de nuevo encontrarnos en las ondas una semana más, esperando la maldita primavera que no llega. Nuria Pose, buenas tardes. Llegará. Bueno, no sé, llegará, la enlazaremos directamente con el verano, bueno, con el poco verano que tenemos también en esta ciudad. Es que vengo un poco irascible yo con esto de no ver el sol. ¿Será la falta de vitamina D? No sé, me han dado ganas de poner a Yuri de fondo con el tema este de la maldita primavera, pero aquí no llega, señores. Yo lo llevo un poco mal. Bueno, el verano pasado fue bueno. Sí, pues yo estaba embarazadísima. Vaya, hombre. Qué buenísimo para mí, vamos. Maravilloso. No, pero es verdad que se hace un poco cuesta arriba esto de que nos falte el solecito. Ya tenemos ganas de salir a la calle, de tomarnos algo sentaditos en una terraza. Pero bueno, parece que eso se hace esperar. Y mientras esperamos, vamos a intentar no desesperar. Sintonizamos el dial, nos quedamos en casa. Nos abrimos una botellita de vino y con una buena copita escuchamos Enlazados, que además hoy viene cargado de buenos contenidos, como siempre. Vamos a tener hoy a una invitada que nos va a traer un poco de, ¿cómo decir?, un poco de espíritu zen y relax a este estudio, o eso espero. Alicia Kuhn nos acompaña esta tarde para hablar de yoga. Vamos a tenerla en unos minutos aquí en el estudio. Nuria Pose nos va a traer hoy una sección muy maruji, me encanta. Pues pequeños trucos caseros que nos facilitan la vida. Bueno, pues eso es fantástico, porque oye, nunca sabes dónde puedes encontrar aquí el truquillo que te salve el apaño del día. Vas a decir, ¿cómo he vivido yo antes sin saber yo esto, por favor? Bueno, pues repasaremos esto más tarde, le daremos un visionado a nuestra agenda, que también viene cargadita, y María Cáceres, que está llegando a los estudios de Rabe, nos va a hablar, bueno, os voy a leer solo el título de la sección de Soneando de hoy y ya vosotros saquéis conclusiones. Locas y enfermas. Y ahí lo dejo. María, como siempre, nos deja estas perlitas ahí que luego a ella le encanta ya desarrollar. Pero bueno, ahí lo dejo. Vamos a hablar de locas y enfermas. Y hasta ahí puedo leer. Todo esto aderezado con buena música que vamos a escuchar ahora mismo. No sin antes recordaros lo siguiente. Síguenos en Twitter, Facebook o Instagram a través del usuario enlazadosch o mándanos un email a enlazados@rabe.ch. Pues eso, que es muchísimo mejor si lo digo yo grabada que se lo digo en directo. ¿Dónde va a parar? Vamos a comenzar y lo hacemos con Blas Cantó, una voz privilegiada, ex integrante del grupo Aurin en España, que ha lanzado su carrera en solitario y que nos presenta este sencillo. Los martes a las 7 les llega esa emisión en la radio Rabe 95.6 FM. Enlazados. She's one of those girls you just take. Estamos aquí de cháchara fuera de micro y no nos damos cuenta de que es hora de presentar a nuestra invitada. Estábamos las tres bla 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 hablando ya de lo que vamos a hablar ahora aquí en Enlazados, que lo suyo es que lo hagamos en el micro para que todos los oyentes puedan beneficiarse de esta conversación tan interesante que estamos teniendo fuera de micro. Descubrir cuál es nuestro propósito en la vida, ser felices y hacer felices a los demás, parecen tres metas universales aparentemente sencillas, pero que en la práctica son difíciles de lograr. Según las escrituras antiguas védicas, la práctica del yoga parece uno de los caminos para lograrlo. Yoga significa la unión del espíritu, la mente y el cuerpo, y esta filosofía de vida enseña a través de la meditación la práctica física y el autoconocimiento y cómo conseguir esta unión de estos tres factores. La práctica del yoga, que comenzó en la India hace más de 5.000 años, se ha expandido por todos los continentes hasta el punto que solo en 2016, en Estados Unidos, llegó a mover $16.000 en la industria relacionada con clases, ropa, equipos y talleres. La curiosidad es siempre una buena excusa para explorar lo que para muchos es un pasatiempo, un ejercicio, una forma de socializar o un estilo de vida. Y para hablar de yoga hemos invitado esta tarde a una experta en la materia. En los estudios de Rabe nos acompaña
acompaña Alicia Kuhn, profesora de yoga en Berna. Buenas tardes, Alicia. Buenas tardes. ¿He dicho bien tu apellido? Sí, señora. Bien, Sí, ¿no? Porque con estos matices del suizo alemán que yo no domino, pues lo mismo a veces una no pronuncia correctamente. Así que me alegro de no haberme equivocado desde el comienzo. Muy bien. Vamos a ver, una tinerfeña en Berna. Sí. ¿Esto cómo se come? Pues mira, con Cuéntanos, gofio. ¿cómo? Qué rico, gofio escaldado, buenísimo. ¿Cómo y cuándo llegas a Berna, Alicia? Pues llegué en el año 2003, pero primero viví en la parte de Friburgo, en la parte francesa. Y después de ahí nos fuimos a la zona de Lucerna. Y luego, después de 2-3 años, venimos a Berna. Bueno, has rodado un poquito. Sí, entonces. he rodado. ¿Con Conozco bastante bien ¿Con qué el parte país. te quedas? Venga, mójate. ¿Con qué parte me quedo? Me gustó muchísimo Lucerna, pero la ciudad de Berna me encanta. Es una ciudad preciosa. Tiene una parte muy antigua, muy bonita. Y sí, me quedaría con Berna. Con Berna. Qué políticamente correcta. Es verdad, verdad. Bueno, cuéntanos, Alicia, ¿qué te hizo interesarte por el yoga? Porque ya llevas con tu escuela en Ostermundigen, si no me equivoco, 8 años. No, que va. Con la escuela de Ostermundigen llevo ahora 3 años. Anteriormente había trabajado en otros lugares, pero me decidí por coger una sala para mí, ¿no? Esto es lo que tiene hablar fuera de micro y luego mezclar conceptos, ¿ves? Muy mal. 3 años con tu estudio de Sí, yoga. con el estudio de yoga 3 años, 5 años dando clases. ¿Y qué tal acoge la gente de Berna el yoga? Bueno, yo puedo decir que la ciudad, Berna y en general el país, lo que es Suiza, son personas muy activas en el deporte. Así que afortunadamente estoy en un buen lugar para poder introducir el yoga, para trabajar con las personas. O sea, la mayoría de las personas en Berna o Suiza practican algún tipo de deporte. Y aparte de la motivación de ser un deportista, una persona motivada a practicar algún tipo de ejercicio, ¿cuál es, según tú, Alicia, según tu experiencia, la razón principal por la que las personas empiezan a practicar yoga? Pues para buscar serenidad, para controlar el estrés, para mejorar en cierto sentido la salud, o sea, para encontrar bien estables los pies en el suelo y la cabeza donde tiene que estar. ¿Cuáles son los beneficios principales que aporta el yoga? Porque siempre hablamos, pues esto de esa paz interior, Sí. Quizá hablamos mucho de la parte emocional o espiritual, pero ojo, que los que hemos probado el yoga alguna vez, hay una parte física importante, hay trabajito ahí detrás, ¿eh? Sí. Si tú quieres mantener tu sistema inmunológico estable, debes de hacer un esfuerzo, y el esfuerzo es hacer algún tipo de deporte. O sea, yo puedo decir que yoga, la parte de las asanas, diríamos las posiciones, es lo que la gente mayormente conoce como yoga, ¿no? Pero yoga es mucho más que eso. Yoga es una flor de 8 pétalos y en cada pétalo significa cada cosa, ¿no? O sea, digamos que está yama, niyama, asana, pranayama, pratyahara, harana, dhyana, samadhi. Unas palabras muy andar por casa. Eso es muy normal. O sea, digamos que yama y niyama son la mayoría de la gente ya practica yoga en yama y niyama sin saberlo, ¿eh? De estos 8 pétalos que estás nombrando, Sí. ¿esto lo podríamos clasificar como tipos de yoga? No estamos en ese punto. Yoga, digamos la palabra yoga, y después hablamos de las posiciones de yoga, que eso sería asana, sería el tercer pétalo, ¿no? Primeramente está yama y niyama, ahí es donde está la ética social, la ética personal, y eso yo creo que la mayoría de gente lo practica sin saber que lo está practicando. Eso ya es yoga, ¿no? Y después la tercera parte es asana, y las asanas, digamos, las posiciones de yoga son para hacer fuerte tu cuerpo, para embellecerlo y para prepararte para sentarte a meditación. O sea, se trata de eso, de construir, ¿no? Pero después vendría pranayama, que es el control de la respiración, que a través de la respiración también ayudas a controlar los sentidos, porque te puedes dar cuenta que si estás muy enfadada, tu respiración cambia, estás más alterada, mientras que controlas tu respiración, la mente se calma. De hecho, yo siempre he oído que era muy importante la respiración en el yoga. Sí lo es. Bueno, fíjate, en la radio también, para que veamos cómo se pueden aplicar cosas a diferentes espacios, ¿no? En la radio la respiración también es importantísima para no asfixiarte, para transmitir a través del micro, para que no se nos oiga acelerados, para que no perdamos mucho aire. Imagino que eso es energía, ¿no?, que se va cuando no sabemos canalizarla. De hecho, pranayama significa el control de la respiración para alargar esa energía. O
sea, es cuando practicamos pranayama para, ¿cómo se diría? Dejar y restaurar, no es la palabra, dejar la energía en el cuerpo restaurada. O sea, que tú puedes acceder a esa energía de otra manera, ¿no? En tipo de salud, por ejemplo, el yoga también ayuda a establecer y tratar de equilibrar o suavizar ciertas enfermedades, ¿no? Y a través de tomar esa energía, a través del prana, que se diría, la energía universal, a través de la respiración y pierdo la palabra porque no encuentro la palabra. Esto nos pasa muchas. Exacta, de repente, ¿no? Las palabras en español empiezan a disolverse en el cerebro, las encuentras en alemán, en francés, en otro idioma, pero no en el tuyo. Sí, es como almacenar, exacto, almacenar la energía en el cuerpo, ¿no? Y esa energía pues la vas retomando y eso es un sinónimo de salud, ¿no? Y ahora sí, Alicia, ¿cuántos tipos de yoga? Porque siempre que vemos anunciado el yoga vemos Visa, ¿cómo se llama? El Hatha Flow. Esto por aquí, Hatha esto yoga, por allá, Hatha yoga. Ashtanga yoga. Exacto. ¿Cuántos tipos de yoga existen? No sé si actualmente o si hay una nueva versión de tipos de yoga. O sea, inicialmente lo que es el yoga tradicional, ¿cuántos tipos de yoga existen? El yoga tradicional sería Hatha yoga y después Ashtanga yoga. Para mí esos son los dos yogas, las prácticas más importantes. El resto es show, el resto es un business, el resto es negocio. O sea, todo el mundo quiere hacer una marca del yoga. Yo hago yoga cerveza, yoga con la cabra, yoga con no sé qué. Mira los datos que acabamos de dar, en Estados Unidos. Hacer yoga con la cabra, eso me encantaría verlo. Sí. En 2016, miles de dólares en torno a la práctica del yoga y todo lo que tiene que ver con el yoga. ¿Es una moda, Alicia? Es ridículo. Es ridículo, es un business. O sea, eso no es yoga. Eso no es yoga. Eso es un circo, eso es una parte del yoga. Pero el yoga no es ni tu yoga mate, ni el último leggings que lleves puesto, ni el último modelo de lo que sea que uses, de tu bolsa yoga. Eso no es yoga. Eso es algo muy superficial. El yoga es mucho más profundo. Y la gente va hacia lo superficial y no va a lo profundo. La gente tiene miedo de ir a lo profundo. Pues nosotros vamos a ir a lo profundo en el programa de hoy, pero vamos a hacer una pequeña pausa porque noto que esto se pone muy intenso, esta entrevista, esta conversación. Vamos a escuchar a Manuel Carrasco, hacemos una pausa musical y regresamos en unos minutos a seguir charlando con Alicia Kun. No te pongas triste ni tampoco Porque te informamos. te aconsejo yo Porque te hacemos reír. Porque te lo mereces. que tires pa'lante. Y porque lo hacemos con mucho amor. Elegante, escucha esta. Primavérate con Enlazados. La primavera trompetera ya llegó. Ya me despido del abrigo. Continuamos charlando en Enlazados este martes 21 de mayo con Alicia Kun, profesora de yoga en Berna, concretamente en su escuela de Ostermundigen. Alicia, estábamos hablando de que el yoga se ha convertido o lo han convertido en una moda que muchas veces desvirtúa, ¿no?, lo que es verdaderamente la práctica de esta filosofía de vida, porque de hecho es una filosofía de vida. No sé cómo podemos aplicar estas enseñanzas de nuestro día a día fuera de una esterilla, porque hablábamos fuera de micro de la importancia que es ir a hacer yoga, pero luego ser constante y ser disciplinado y en casa seguir practicando, ¿no? En el momento que podamos para poder seguir integrando todo ese conocimiento y todo lo que nos aporta esta disciplina. ¿Cómo podemos integrar eso fuera de la esterilla en nuestro día a día? Lo primero que quiero decir es que es una filosofía, pero una filosofía que funciona. No es como otro tipo de práctica. No sé, no podría citar ahora qué práctica, pero es una filosofía que funciona. Y yoga es una ciencia, la ciencia del ser, la ciencia del conocimiento interior. Tú, el yoga siempre trabajas con tu yoga mate, estás ahí, haces tu yoga durante 1 hora, 90 minutos en la escuela, pero tienes la obligación de seguir practicando yoga luego en casa a solas, porque yoga es una práctica a solas.
Esto que estamos viendo de todo el mundo se junta para hacer yoga, se van a retiros de yoga y 20, 30, 40 personas yoga, ahí eso ya deja de ser yoga. Porque yoga es la unión contigo mismo, contigo a solas. Es tú contra ti mismo. Y eso es lo más interesante del yoga. Eso es. Justamente tú comentabas de que en esta sociedad que vamos tan deprisa, que vivimos tan deprisa, que es difícil integrar este tipo de prácticas en la vida moderna y traerlas a lo mejor al ritmo de la gran ciudad, ¿no? El mirarse hacia adentro, el parar realmente y tomarse ese tiempo para hablar a lo mejor con uno mismo es complicado. Mucha gente te dirá, es que yo no, o sea, voy a yoga y me cuesta más rascar esa hora que busco a la semana para ir, que cómo me voy a enfrentar en casa a sacar esa hora de más para volver a practicarlo. Eso son todo excusas. El tiempo lo vas a encontrar. Si tú quieres, lo vas a hacer. Lo vas a hacer porque lo quieres, lo necesitas. O sea, digamos que yoga para mí es como el aire que respiro. Si yo no hago en mi práctica, o sea, ¿cómo vas a querer tú ser más feliz o estar más estable o conocerte mejor o cómo vas a querer controlar mejor tus emociones si no haces la práctica? Lo que ocurre cuando tú vas a tu yoga mate, tú no estás pensando en que tienes que poner 3 lavadoras, que tienes que cocinar, que tu marido esto, tus niños, lo que sea. Lo que estás haciendo es concentrándote y volviendo a casa. Yo siempre digo eso. O sea, cuando tú comienzas a practicar las asanas, tú estás volviendo hacia ti, hacia adentro. Y ese volver hacia adentro, lo que ocurre en la posición de yoga es que te vira la mente hacia adentro. Tú no estás pensando en otras cosas, estás pensando, no puedo, joder, tengo que aguantar aquí 10 segundos, 15 segundos, me muero. O sea, es muy interesante porque vuelves tus sentidos hacia adentro. Y para mí hacia adentro es ir hacia casa. Casa es dentro de ti, no es fuera. Es todo un reto lo que planteas de desconectar. Eso Sí, decir, no, sí. y tengo que hacer, porque al final es cierto que es muy difícil hacer esa desconexión cerebral de lo que me está esperando cuando termine esto y el momento en el que estoy ahora. Sí. ¿Cómo se logra eso, Alicia? Pues primero con disciplina y constantemente haciéndolo una costumbre. O sea, tienes que lograr de esta práctica hacerlo una costumbre. Es como te digo, como respirar, comer o lo que sea. Lo fantástico del yoga es que, como ya dije, no es una filosofía, pero sí es una filosofía que funciona. Y la única manera de hablar de yoga, porque mucha gente se cree que saben lo que es yoga, ¿no? Y en realidad no lo sabemos. La única manera de saber lo que es yoga es practicándolo. Ahí es donde vas a ver los beneficios, ahí es donde te vas a ver por dentro qué me está pasando, cómo me estoy transformando, cómo en un problema puedo reaccionar de una manera más tranquila y controlarme mejor, ¿no? Ese es el beneficio principal que te va a dar el yoga. Alicia, vamos a tu faceta emprendedora, que me interesa mucho y yo estoy segura que a muchos oyentes de Enlazados también, porque hay gente que llega a un país nuevo y se plantea iniciar un negocio, no sabe muy bien por dónde empezar y a veces el hecho de que algunos valientes hayan lanzado al ruedo y les haya ido bien, inspira a mucha gente que nos escucha para seguir esa línea, ¿no? ¿Cómo recuerdas los inicios cuando dijiste, pues ahora voy yo y voy a montar mi escuela? Bueno, te voy a contar una historia. Mira. Cuéntame, somos todo oídos. La primera vez que tuve contacto con el yoga fue a la edad de 8 años y fue gracias a una tía mía que vivía en Inglaterra y me trajo un libro de yoga a casa. Bueno, principalmente yo he tenido una vida nada fácil. O sea, mi infancia y mi adolescencia fue bastante terrible, digamos que fue un poco como un infierno. Y cuando yo me fui de casa de mi padre, o sea, yo me fui con la edad de 18 años escapando de aquel ambiente, ¿no? Y estaba bastante perdida y destrozada en las emociones, ¿no? Porque viví malos tratos y de varias maneras físicos y psicológicos, ¿no? Y entonces estaba bastante perdida. O sea, estás con los pies que no están en el suelo y dañada y, bueno, cómo te relacionas con la gente, porque yo viví muchísimos años encerrada en casa. O sea, a mí no me dejaban prácticamente relacionarme con mis amigos o salir afuera con mis amigos. La vida normal que tiene un adolescente. Yo nunca tuve nada de eso, ¿no? Y entonces yo escapé de aquella casa, digámoslo así, y una de las cosas que me interesé siempre muchísimo fue la espiritualidad. O sea, es algo que para mí ha sido algo... Tu refugio, ¿no? Tu manera de sí, encontrar tu camino. Yo quería entender por qué. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Por qué somos como somos? ¿Por qué hacemos esto? ¿A dónde nos está llevando? Y entonces ha sido un camino bastante largo y después de unos años de haber salido de casa hice mi primer contacto con la espiritualidad y con el yoga.
y empecé a interesarme con la filosofía del yoga y encontré que por ahí había un camino que podía ser muy interesante. ¿Y qué ocurre? Que empiezo a tener mi relación, a tener relaciones. Entonces, cuando empieza a salir quién eres tú de verdad, ¿no? O sea, que llevas por dentro, cómo te relacionas, cuáles han sido tus modelos con tus padres, qué has aprendido en una relación con tus padres, ¿no? Y entonces ahí empecé a decir, yo necesito conocerme, yo necesito de verdad ponerme y conocerme realmente. Hice muchas cosas, o sea, yo soy una persona muy interesada y hice muchas cosas, como estuve conociendo la meditación budista, el budismo me encanta, el taoísmo. Empecé a conocer toda y a buscar toda esta parte esotérica, digámoslo así, del conocimiento interior, y el yoga para mí ha sido lo que más me ha convencido, y también la meditación, ¿no? O sea, la meditación budista o tibetana. Y entonces esto han sido 3 fuentes que para mí han sido esenciales en el camino del conocimiento del sí mismo. Y comencé con el yoga y empecé a pelearme en la yoga mate. Y había momentos en que sí, era más disciplinada, momentos en que no lo era. Y jugaba un poco con ello. Y entonces cuando nació mi niña, porque mi sueño es ser la mejor madre del mundo. Yo sé que ustedes son, a lo mejor tú eres, sí, Soraya, sí, yo soy madre. Yo ya con ser madre me conformo. Lo de la mejor, pues sí, lo que le haya tocado a mi pobre hijo. O sea, la mejor en el sentido de currármelo, de conocerme a mí misma, de aprender, de romper las cosas que aprendí en modo parental con mis padres, ¿no? Intentar no repetir patrones, ¿no? Por Alicia, supuesto, sobre todo. Sí, por supuesto. O sea, hacer algo más, ir en otro camino, ¿no? No con el maltrato, con la falta de respeto, nuestros hijos lo que estamos haciendo es reprimirlos. No los estamos aceptando tal y como son, y tampoco ayudando a sacar el potencial real que tienen, ¿no? Y te digo, para ver todo eso tienes que ser muy, muy sincera contigo misma y ir mucho hacia adentro, ¿no? Entonces empecé de verdad a meterme con el yoga, y a la hora de practicar yo dije, no, yo no puedo practicar así sola a lo loco, yo tengo que saber cómo practicar. Y entonces hice una formación de yoga, estuve 4 años y medio con mi escuela de yoga, y mi escuela viene de India. Entonces el estilo de yoga es de BKS Iyengar, es yoga terapia, y es un yoga muy interesante que está muy fuerte actualmente. Y yo podría decir, como había dicho hace un momento, lo más importante para mí era Ashtanga Yoga o Iyengar Yoga o Hatha Yoga. Y entonces comencé con esta escuela. Y a partir de ahí, yo nunca pensé que iba a ser profesora de yoga. Yo había pensado, lo hago para mí, ¿no? Lo hago para mí, pero se fue dando. Sí, al final el camino se fue construyendo solo, ¿no? Sí, fue una formación de yoga muy dura. O sea, lo pasé bastante duro, porque es mucha disciplina, muchos estudios, luego aprender y verte a ti misma cómo reaccionas. Me costó muchísimo dar clases, tenía miedo a dar la clase, ¿no? A manejar con la gente. Y hoy en día ya me he dado cuenta, perdón, de que ya tengo una cierta maestría, ¿no? Y bueno, me decidí a empezar a dar clases de yoga. O sea, cuando ya mi niña ya estaba preparada para ir al kindergarten y todo este tema, y ahí empecé a dar las clases de yoga, ¿no? Y ahí dijiste, me voy a buscar un local y me voy a lanzar a la aventura. El primer año estuve en la escuela de mis profesores, después estuve buscando locales, alquilaba por hora, y luego ya me decidí a coger la escuela por mí misma, ¿no? ¿Podemos decir que después de 3 años el balance es positivo, Alicia? Es positivo, sí. Puedo decir que he aprendido muchísimo, pero hay mucho por hacer, Uh-huh. Sobre todo, yo siempre sigo actualizándome y sigo haciendo formaciones de yoga, pero sobre todo para mí, o sea, que las personas vengan y practiquen, yo les enseño cómo hacen las asanas y luego en casa tienen que hacerlo solas. Pero sobre todo es la constancia de las personas a venir, ¿no? Que Alicia nos manda deberes, ¿eh? A los que vayáis allí, sí, esto de venir, luego hay que currárselo en casa. Sin duda. Muy bien. Alicia, antes de terminar, importantísimo para nuestros oyentes, para todos aquellos que se hayan quedado cautivados con esta, como tú bien has dicho, filosofía de vida, ¿dónde podemos disfrutar de tus clases? Estoy en Ostermundigen, en Noppestrasse 30. Y allí puedes ir también online, y puedes encontrar la escuela online y mirar los cursos que más se adecúen para ti. O sea, doy desde yoga para adultos, yoga para embarazadas, yoga para niños, adolescentes, que es genial.
Y yoga terapia para cualquier tipo de problema, dolor de espalda, problemas con el suelo pélvico. Para todos los públicos. Para todos los públicos. Abarcamos todas las variantes posibles. Muy bien, Alicia, pues muchísimas gracias por habernos visitado, por habernos dedicado unos minutos en Enlazados. Nos quedamos con este importante mensaje de mirarnos hacia adentro, que muchas veces es tan importante llegar a conocerse uno mismo y a veces no nos da la vida para llegar a ese punto de conocimiento. No. Y nos vamos a quedar con más música para relajarnos un poquito y regresamos en unos minutos. Muchas gracias a ustedes. Cuánta gente tú no, y me escuchaba solo la pared.